Ya, Sí, ahí voy. Mm, voy. Bueno, yo empecé a revisar el documento, el escrito, el tema 2, y entonces en el tema 2 nos habla, empieza comentando que hay, que estoy en tablas, aquí. Entonces aquí en el tema 2, ahí nos comentan al principio que hay un sistema que se llama Open Chain Health y que ese sistema está formado de 4 modelos, que son los que se observan ahí. El objetivo general de estos 4 modelos es minimizar el número de muertes durante la epidemia y maximizar la calidad de vida de la sociedad. Entonces, mi primera idea era, pues, tomar estos 4 modelos y tratar de obtener para cada uno de ellos por separado cuáles eran sus variables, o sea, qué ocupaban de la base de datos y principalmente, ¿verdad? Porque a nosotros nos corresponde el estudio de la base de datos. Y bueno, bueno, si obtenía más información, pues bueno, la iba a ir poniendo. Entonces, lo primero que viene ahí en el documento es una tabla bueno, que le llaman tabla de índices, tabla maestra de índices. Y entonces yo lo que entendí, bueno, que esta tabla maestra es la tabla que controla todas las bases de datos que hay en el documento, que aquí se tienen que ver reflejados. Ya después nos fuimos a las carpetas que nos hicieron favor de pasarnos y nos dimos cuenta que hay algunas tablas maestras que, o bueno, a lo mejor es que no son tablas maestras y que nosotros no vemos reflejadas aquí en esta tabla general. Nosotros supusimos mira, a lo mejor, ¿mandé? mira, bueno, yo creo que hay algo que tenemos que hacer, bueno, es ordenar un poco esto, para que primero que todo, a ver, yo tengo que dar unas presentaciones en las cuales tenemos que aclarar bien cómo, qué es lo que está en los documentos, dónde están el nivel de avance de los documentos, porque este es un documento completo de todos los modelos. Entonces hay que tener muy claro qué modelos tenemos, qué modelos están están en desarrollo, para que no tengamos confusión. O sea, y cómo está, porque realmente lo que, lo, lo que, lo que es importante de esta parte un poco y que me parece que es fundamental es entender bien. Primero, se repartió todo el material para que lo tengan, para que se lo asignen y le den, digamos, una primera medida. Me parece muy bien que estemos tratando de mirar ya los documentos, pero yo necesito aclararles bien, porque también la forma como están escritos, la carga de tabla, la cantidad de tablas que tenemos en los documentos, yo tengo que explicarles cómo es la filosofía de trabajo en general y la metodología de trabajo que se deriva de que estos modelos están orientados a que al final se monten en OPEX. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque realmente lo primero, y ahí yo creo que entonces debemos ahora sí, ya tienen OPEX, ya han visto una visión general, ahora tenemos que poner una visión general del estado del proyecto y de la parte de modelamiento. Porque el modelamiento entonces, fíjense, se van a desarrollar, hay 4 modelos que tú tienes, los puedes devolverte a la partecita donde tienes los modelos. Sí,
porque prácticamente tenemos, bueno, mire, el de control, el de la epidemia, está el de la epidemia y la economía, ese quítalo. Nos olvidamos del modelo de la epidemia y la economía. No es que no es que nos olvidemos, es que eso, para poderlo montarte, necesitamos necesariamente, o sea, primero ya está estructurado, hay ecuaciones, sobre todo hay la visión, pero necesitamos el apoyo definitivamente. Ese no se puede, es bastante complicado porque tiene que participar un gobierno que diga, oye, a mí me interesa que me analicen la economía. Entonces vamos a tener que tener acceso a ciertas bases de datos de que, primero depende de qué es lo que den, porque la economía sí no nos podemos inventar una. Entonces, tenemos el EpiControl, es lo que estamos desarrollando. O sea, el 3 ese no, ¿verdad? El que está marcado como 3, no. No, no en el sentido de que no lo vamos, de que no... No, sí, pero al principio lo dejamos a un lado. Sí, lo dejamos a un lado. Es que nada más estamos trabajando el de control y de la epidemia, y vamos a meter, o sea, realmente el HCM, ¿qué es lo que dice? Porque ese ahorita ya se me olvidó. ¿Perdón? El HCM, el segundo, Ajá. es que se me olvidó qué es lo que dice el segundo. Acá está, no, lo puse acá en las tablas de acá. El segundo es este. HCC. Ok, Pues okay, entonces mire, vamos a trabajar sobre los dos primeros, o sea, realmente entonces yo tengo que aclararles un poco y podemos, pues si tienen tiempo y están todos, yo tomo la presentación y prefiero ahorita aclararles y verá que va a ser mucho más fácil que lean todo y que analicemos todo. ¿Les parece? Porque hay que escucharme primero para poder ver cómo está estructurado todo el trabajo. ¿Ok? Sí. Entonces, yo voy a tomar la pantalla y voy a abrir precisamente uno de los documentos, ya la estoy tomando. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ahora yo voy a tomar el documento número 2. Déjame ver, a ver dónde está el documento número 2. Versión 5, versión 4, Epidemic Model, que es Bogotano más atrás. Bueno, vamos a ver. Este es el PDF. Ustedes pueden pedirme si no están en los Word. Entonces, miren, hay un primer documento que es el resumen de donde tú sacaste las cosas. Y ese resumen describe todos los modelos que se pueden implementar. Ahí, básicamente, entonces nosotros tenemos, ¿cómo es el orden de esto? Vamos a ir, creo que acá hay una. Entonces, primero vamos a construir estos modelos, vamos a ver si están todos acá, sí. Bueno, ok. Primero tenemos una parte de modelos que son los de la epidemia. Entonces, las personas, para podérselo leer, les toca por lo menos revisar y entender un poco qué es todo lo de la epidemia. Eso yo lo puedo explicar, pero... Y hay unas personas del equipo que deberían investigar sobre lo de la epidemia, que tenemos que ponernos a hablar más del modelo de la epidemia. ¿Ok? Y el modelo de la epidemia, estos modelos son unos modelos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que para planificar la epidemia son 4 ecuaciones diferenciales que se le aplican a toda la región. Eso es lo que yo he visto hacer hasta ahora. La gran diferencia nuestra de esas ecuaciones diferenciales que estamos diciendo, no, mire, eso no es verdad. La región tiene muchas, realmente vamos a hablar entonces de una macroregión como Bogotá, una ciudad con 8 millones de habitantes. Entonces, en esa ciudad tenemos 19 localidades, después hay otro segundo nivel de localidades que son las UPZs, que son 70, después se llega a bajar a barrios que no sé cuántos son, pero al final son bloques, lo que es la ciudad.
Bien. Entonces, mire, la epidemia no es verdad que sea igual en todos lados, ni que el promedio me va a representar lo que va a pasar. No. Entonces tenemos, eso es una parte, y la otra parte que dividimos en los grandes modelos es el que, mire, otra verdad es que la edad es importante y la parte del dinero, cómo está repartido. Realmente lo que es importante es cómo están repartidos en la ciudad los segmentos sociodemográficos. Y los dos aspectos, las dos dimensiones de la parte sociodemográfica es la edad y el estrato económico. Bien, eso es lo que decidimos acá en Bogotá. El sexo, no, el género no importa. El género no importa acá. Hay otro poco de cosas de que están importando implícitamente. Sí, por ejemplo, el ingreso ya no, estamos diciendo que todas las personas que pertenecen a un nivel a un determinado ingreso, pues se diferencian en diferentes cosas. Y esa es la parte que tiene que ver con Bogotá. Y esa es la parte que tienen que conocer y entender lo que es el capítulo 3, capítulo 4, el capítulo 4. Capítulo 4 tiene dos grandes partes. Tiene la teoría de lo que hicieron en Bogotá, que es diferente de la teoría central. ¿En qué se diferencia lo que hace Bogotá? Que este núcleo de la epidemia, pues se le ocurrió, en vez de utilizar un modelo de 4 ecuaciones simultáneas, 4 ecuaciones diferenciales, utiliza uno de 7. Pero los conceptos son iguales. Y eso no es garantía de que sea mejor o peor, más cuando agrega. O sea, yo meterle más cosas agregadas no me mejora. Entonces, hay una parte del modelamiento que es esto. La otra parte del modelamiento son lo que vamos a llamar las políticas de control y subcontrol de la epidemia. ¿Y por qué? Porque es que el modelo, al ser de optimización, debe ser capaz de seleccionar políticas de control. Entonces debe decir, bueno, mire, yo cierro esta ciudad, esta no la cierro, es mejor no, por ejemplo, es muy fácil probar que es mejor no confinar a la gente de pocos recursos. Que al final cuando lean todo va a quedar claro, no es que les aumentamos la probabilidad de contagio cuando yo comienzo a confinarlos en una casa más pequeña que en el espacio en que se mueven. Entonces, por ser un modelo de optimización, debe entonces tener políticas de control que tienen que afectar el desarrollo de la epidemia. Bien, lo normal es que son modelos de simulación. Y hasta ahí tenemos. La otra parte que se llamó aquí HCS, que era el que yo no veía bien, es el que tiene que ver con la parte logística. ¿Cuál es la parte logística? Pues el problema ahorita, ayer salí acá en Bogotá de que ya no hay médicos. Mire, o sea, usted está haciendo las cuentas, usted no saca nada con tener mucho de un recurso si no tiene todo balanceado. Aparte de eso, pues hay que mirar si se puede manejar o no. Y entonces yo tengo que meter la parte logística y es todo lo de la cadena de abastecimiento, mirado de una manera fundamentalmente, no tanto de cómo distribuyo la parte logística, digamos, de detalle, sino cómo afecta todo esto básicamente a algo que son ese algo es fundamentalmente los recursos vitales. Y los recursos vitales, para entenderlo, son UCIs, ¿sí? UCIs, respiradores y todos los que digan los médicos, para eso es muy importante. Cuando vayamos a hacer eso, a mí me parece que el equipo de epidemiología que va a apoyar tiene que entrar a participar porque tiene que criticar, tiene que decir si eso está bien o está mal. Y los médicos y las funerarias, porque parte de lo que ya han salido en las noticias es que en España y en Ecuador, mire, hay problemas de que los muertos no los pudimos enterrar todos. Yo creo que eso hay en todos lados. El problema es que tú tienes que prepararte de que si van a haber demasiados muertos, pues mire, ocurre lo mismo con un terremoto, pues hay que enterrarlos y hay que ver cómo. Entonces, lo que yo sí puedo acá es simular cuáles son los problemas que tengo, cuáles son solubles y cuáles no son solubles, si voy a salir a construir respiradores o voy a salir a construir ataúdes o los dos, porque mire, esa es la realidad, ¿sí? Entonces yo tengo que mirarla y adicionalmente en todo esto, la otra cosa que tiene que hacer la política para poderla representar es cuánto me afectan esos elementos, ¿sí? La cantidad de muertes. Todos estos modelos
Entonces aquí seguimos con todo, con esa capa. Estas 3 capas las vamos a desarrollar para que quede claro. Y estas son básicamente el modelo 1 y el modelo 2 de los que pusiste. Luego viene el modelo economía que debería tener en cuenta esto. ¿Por qué? Pues porque básicamente puede que yo le quite hasta la logística, se la puedo quitar la economía. El que falten o no respiradores no afecta el cambio en la economía. El que falte o no la SUSI no afecta el cambio en la economía, pero el que nos tengan encerrados 100 años sí afecta el cambio en la economía. Entonces la siguiente capa viene, esto pues no vale la pena, se le puede quitar o no, pero la política de control es la que determina. Nosotros nos estamos quebrando porque ya hay problemas para todo el mundo. Acá ya el gobierno se da cuenta de que pues sí, salió a ayudar a todo el mundo, pero es que todo el mundo somos nosotros mismos. Me está sacando plata de un bolsillo y me lo está pasando para el otro, luego va y me cobra para poderlo volver a pasar al que le sacó, porque no sabe qué hacer ahorita, o sea, porque no hay plata, o sea, el problema de la plata es vital. Entonces, este modelo es el que se requiere que alguien nos lo cuente muy bien y que participe la gente. Es el problema del alcalde, fundamentalmente, es el problema del gobernador, porque él es el que tiene parada la economía de su ciudad. ¿Sí? Y cuando yo los integro, entonces sí puedo hacer una planificación integral mirando los 2 elementos, porque es que de toda esta carreta que viene aquí, ¿sí? De toda esta carreta que viene, este es digamos, el dashboard final, el tablero de control de la primera parte del modelamiento, que es que debería tener un tablero de control que le esté diciendo cómo afecta la epidemia, porque la afecta, cómo afecta los recursos de salud, puede invertir o no plata, pues si se le acaba la plata, pues no puede invertir más, pero si invierte, ¿en cuál invierte? Porque es que no es rico más pato, todas esas cosas son este tipo de restricciones que vienen acá. ¿Cómo afecta la parte macroeconómica? Y finalmente, ¿cuál es la política que usted va a seleccionar? En la parte de epidemia hay una parte nueva que no se ha hecho, que vale la pena si de pronto podemos hacerla, que es el problema que es el problema básicamente de las otras enfermedades. Esto que no lo pensaron ahorita, antes, ahorita, en este momento y a posteriori, es el grave problema del sistema hospitalario. En España ahorita no se está muriendo la gente de coronavirus, pero sí se está muriendo la gente que no alcanza a llegar al hospital, porque los hospitales están trancados por la cantidad de gente de cáncer, la cantidad de gente de otras enfermedades que no los atendieron, ¿sí? Y que pues terminaron mal y ahora hay unas colas impresionantes. Esa parte es una parte que creí que estaba acá, pero que queremos, que vale la pena y que está pensado en proponer que se modele, pero no creo que no hace parte del proyecto. Pero aquí están las 4 partes, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Bien, parte 1 es básicamente la presentación general, es pura carreta, la pueden obviar. Lo que diga ahí, considérenlo mentiras. ¿Por qué? Pues mire, eso es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, está bien ordenado y todo, habla con un poco más de detalle, pero ese no es la parte. La epidemia la dividimos en 2 partes, el modelamiento. El modelamiento de la parte del centro se presenta en la parte 2. Pero como el modelo de Bogotá es un modelo atípico, entonces la decisión que se hizo es que en la parte 2 se presenta el modelo general básico que se llama SIR, S-I-R, que es un modelo de hace más de 100 años. Es un modelo pero viejísimo y es un modelo tan simple que se puede resolver. O sea, eso se puede resolver, o sea, puede que yo no lo pueda resolver, pero eso se puede resolver en papel. Y era como trabajaban pues los que nada más tenían papel, como el señor Taylor y eso, pues mire, agarra las ecuaciones, a ver qué es lo que le dan y manipúlelas, porque usted no tiene máquinas. Ahora nosotros todo esto lo resolvemos numérico. Es el modelo SIR y el modelo SEIR, y hay una historia de cómo son los modelos, y luego viene en la parte, entonces esto está nada más para el modelo básico, quizás todo esto hay que revisarlo para ver que quede mucho más claro lo que contiene cada parte. Luego viene el modelo socioeconómico que está hablado, ustedes lo van a ver, es un documento de 60 páginas, pero que es el que para poderlo afinar tenemos que estar metidos todos los conceptos, y que básicamente nos permite mirar lo de la economía. Pero se necesita, ese no está ahorita,
digamos, no se está trabajando en montarlo, en montarlo, sí en formularlo. Y acá tenemos el otro modelo, que es el modelo ya de Bogotá, la parte 4, que va a tener 3 grandes partes. Una primera parte, que es el modelamiento específico de Bogotá, porque el modelo como, si yo le meto 7 ecuaciones, pues tengo que ver cuáles fueron las ecuaciones que le metí en vez de las 3. ¿Cómo me cambia esa parte algebraica? Básicamente, es lo único que cambia, porque hay un pequeño cambio y ahí está explicado. Luego viene la gran parte de Bogotá, que es cómo levanto las bases de datos, que es la otra cosa, es que eso es lo primero que deberíamos comenzar a hacer, es entender ese modelamiento para la gente. ¿Por qué? Porque si se lo vamos a aplicar a Tampico, si se lo vamos a aplicar a Ciudad Madero, a toda la zona, ya se me olvida, creo, son 3 ciudades, ¿cierto? A mí se me olvida la otra parte. Entonces, al área metropolitana que yo le voy a trabajar, les va a tocar hacer lo mismo que yo hice en Bogotá. Exactamente lo mismo que hicimos acá. Vaya a ver qué datos hay, vaya a ver de dónde los sacamos, los que no hay nos los inventamos y tenemos que hacer un documento específico. Por eso este modelo se sacó de acá. Por eso acá dice, y entonces la parte quinta de esto va a ser aplicación a Ciudad Madero. Entonces ahí quedó aplicado. Aplicación donde lo queramos aplicar tiene que llevar, obviamente eso ya sirve de mucho, porque esto acá está claro todo, la estructura y el tipo de bases de datos que se requieren, pero tenemos que mirar cómo se va a hacer. Y esto implícitamente requiere otro modelo matemático, porque eso ya lo tenemos y vamos a mirar después. Entonces yo tengo acá todos los modelos matemáticos que voy a juntar. En la primera parte, que ya voy... Tengo un comentario, Jesús. Sígueme, hazme todos los... Jesús, ¿puedes regresar a la lámina anterior? Ahí donde estaban todas las partes. Parte 1, 2, 3, 4. A ver, un poquito más abajo. Ahí. A ver, entonces, ahorita el modelo Bogotá está trabajándose en integrar la información y en integrar la modelación, terminar de integrarlas. Sí. Ya lo tienes todo eso. Sí, o sea, eso mañana debemos comenzar, o sea, mi propuesta, la que yo le hacía a Laura, sí, es que tengamos eso es largo, o sea, y es muy detallado, y que tengamos 2 reuniones mañana y pasado mañana sobre ese tema. Yo le daría más importancia al 3 que al 2, al 4 que al 2, porque es que el 2 ¿qué es? El 2 primero es un ladrillo, como decimos acá, eso sí es un ladrillo porque son ecuaciones y entienda, eso lo debe entender el que vaya después a decir, oye, pero vamos a hacerle otras, hay un montón de cosas que le pueden hacer a esto. Entonces, sí, no. A ver, yo lo que quiero sugerir es que nos concentremos todos en apoyarte a ti y a tu equipo de Bogotá para montar el modelo de Bogotá. O sea, todos están trabajando en eso, para no tener que estar pensando en este momento en que vamos a hacer una adaptación a la región. O sea, una vez que terminemos de montar el de Bogotá, entonces ya comenzamos a preocuparnos por el otro punto, ¿no? O por los otros aspectos. Entonces yo eso es lo que sugiero, que nos concentremos en ello, los que algunos trabajaremos o trabajaremos juntos todos en la modelación, en el modelo, vaya, la formulación, pero también en paralelo ir ya definiendo cuáles son los datos que estás utilizando tú para Bogotá y comenzar a subirlos al Optex, ¿no? Es mi sugerencia. Sí, no, me parece perfecto. Es que ahí sí podemos comenzar a ordenar todo lo más rápido posible dentro de todo lo que tenemos que hacer. Y me parece que es lo ideal porque se va a aprender. Aquí, en este primer... Claro. Acá hay algo que yo tengo que aclarar para que no se confundan, porque yo tengo que entregarles a ustedes. Primero que todo, eso ya se entregó lo que había corre. Si todos lo montaron bien, allá le dan clic y eso va a dar un GAMS. Y cuando lo comienza a correr dice división por 0. Bueno, eso ¿y eso qué pasa? Bueno, pues que está corriendo, que estén bien las ecuaciones, no sé, pero ya tenemos problemas de datos
que tenemos que mirar. Hay algo que es muy importante, que bueno, no tengo acá la figura, pero que es importante ya pasarnos a alguna de estas tablas. Así es. Aquí hay una figura, entonces yo les voy a aclarar algo para que lo tengamos acá. Aquí aparece índice HEA e índice SPR. ¿Qué es lo que pasa? Cuando comenzamos a hacer el modelo, comenzamos a trabajar sobre la enfermedad y para mí era un modelo como hacer una cervecería. Vamos a ver qué es el problema de la cervecería y dale, hasta que llegó un momento cuando lo comenzamos a regionalizar y todo y a ordenar más y a mirar también los datos que vamos a requerir. Primero que todo, queda muy claro que el problema es regional, no es un problema local como el de la cervecería, es un problema regional con interacciones regionales que acá van a faltar la última, que la podemos ir pensando ya cuando entremos, agarremos ritmo. Entonces se decidió hacer algo que es lo siguiente, que no se ha hecho totalmente, pero que ya está pensado y que va a funcionar, es, miren, nosotros tenemos, y es algo que se puede utilizar después para otros proyectos, o es de este proyecto parcialmente, un modelo que se llama SPR, que es el Sistema de Planificación Regional. Se llama Sistema de Planificación Regional porque está orientado sobre esto ahí. Yo estoy escribiendo un libro de cómo se planifican las regiones y todo, lo hemos utilizado, es un modelo grande, es un poco modelos y de visiones de todo cómo se modela la región. Y la decisión que se tomó, la decisión que ahí no aparece, que la voy a poner ahí, voy a aclararlo en la primera parte, la decisión que se toma es básicamente, mire, después de mirar todo eso, nosotros en el sistema de planificación regional ya tenemos modelado un poco de cosas que tienen que ver con la planificación regional. ¿Y cuáles son ellas? Las regiones. Ya se sabe cómo se van a organizar las regiones, pero comienza a aparecer todo lo que hace falta para la salud que está ahí. El nivel de ingresos, sí, hay que ordenar la gente. Las viviendas, sí, es que hay que ordenar el tamaño de los metros cuadrados de las viviendas para saber el grado de confinación. Los ingresos. Entonces comienzan a aparecer, después nos va a aparecer algo que no se está contemplando acá, que es la interacción entre regiones, porque es que las regiones interactúan, porque el señor de Ciudad Madero va a Tampico, así se va a cenar o va a pasear, y otro, y trabajan en uno y van a descansar al otro, lo que sea. Esa interacción también afecta la epidemia, y es lo que tiene claro todo el mundo, porque por eso cierran los aeropuertos, porque creen que cerrando el aeropuerto, pues mire, van a atracar el virus, ¿no? El virus va a entrar por cualquier lado y con uno que entre ya se da todo el virus. Entonces acá hay muchos elementos de estos que sobran, por eso fue que yo interrumpí, porque lo primero que tenemos que marcar es cuál es. Aquí lo único que yo he hecho es poner todos, de estos se ha cambiado algunos, yo los tengo que poner acá, porque esto es un documento que lo hemos ido cambiando, pero este no cambia mucho. Pero entonces lo primero que tenemos que entender es, mire, acá hay algunas cosas que se metieron porque en el momento quizás yo lo elimine y lo pongamos aparte, lo presentemos mejor, pero acá están mezcladas las dos cosas. Aquí cuando se comenzó a hacer eso, aquí aparece el tipo de casa. Cuando se comenzó a hacer eso, pues el tipo de casa se puso tipo de casa. Simplemente porque, bueno, pero no sabían porque no lo imaginábamos. Hoy en día en Bogotá, cuando se hace el modelamiento, aparece este índice totalmente vivo, en tanto que ese índice no aparece aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con esta parte. Porque es que el modelamiento no se hace a nivel de casa. Lo que se hace a nivel de casa es hacer los cálculos de los parámetros que van al modelo, finalmente de Bogotá. Entonces acá tenemos que mirar cómo nos va a quedar todo esto para que lo entendamos bien. Entonces acá me voy a mover a poner, este es el documento de los datos de Bogotá, ya está limpio, o sea, ya esto ya no tiene, antes era una cochinada, porque todo se escribía ahí, se ponía esto, ya está limpio, esto se puede leer, y yo no les voy a decir que es un documento de trabajo, si ahí hay cosas, pues ya son más error que documento de trabajo, porque, bueno, simplemente porque quedan errores, pero antes era un documento de trabajo, que algo era bueno y tenía pocos errores. Hoy pueden tener un montón de errores, si tienes son errores, y lo debemos ver así. Entonces aquí está explicado cómo carga Bogotá, ¿sí? Pero miremos realmente cómo me queda todo el paquete, cómo me queda el paquete de modelamiento matemático que estamos haciendo.
Bueno, acá este documento arranca con lo que está pasando en Bogotá. Lo único que yo hago resaltar, son estas figuritas. Aquí en marrón está lo que está ocurriendo en Bogotá. Y aquí en estas azul, rojo y verde, azul es lo que pasaría si no hay control. Rojo si hay un control mediano y verde si hay un control estricto según la Alcaldía de Bogotá. Como podemos ver, el modelo de la Alcaldía de Bogotá nada que ver con el modelo de Bogotá, con lo que es la realidad de Bogotá. Mire, eso no se parece. O sea, yo hacía el comentario, creo que si esto fuera el resultado del testeo de un avión de cómo se comporta, yo prefiero tirarme en paracaídas, porque pues esto muestra que esos modelos no representan bien lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos una ventaja, es que como vamos atrás vamos a poder mirar y nuestros modelos deberían poder explicar un poco más acá, aún sea cambiar los parámetros, porque es que hay muchos elementos que tenemos ahí que intervienen en todo esto. Entonces, acá, ya cuando yo comienzo a mirar este documento, entonces aquí aparecen unos nuevos índices que puede que aparecieran allá o no, que son los nuevos índices de todo lo que comienza a aparecer acá que yo tengo que tener en cuenta para poder armar los datos de entrada. Unos nuevos conjuntos, no aparecen conjuntos calculados y una gran cantidad de parámetros y ahorita los podemos explicar por qué. Y luego aquí tengo los parámetros y sí tengo una gran cantidad de parámetros calculados, porque realmente aquí, ¿qué es lo que estamos poniendo? Pues estamos haciendo todos los cálculos para poder llegar con la información que tenemos, la que requieren los modelos. No existe ninguna base de datos que tenga todo preparado. Al futuro es posible que midan lo que uno necesite y se acorte la cadena, pero implica lo que tenemos que construirla de todas las fuentes. ¿Bien? Y acá sí comienza ya el modelo, que lo voy a mostrar algo y me regreso, que cuando lo voy a poner, a ver, acá imposible que no esté eso, sí, yo lo puse. Esperemos acá. Uy, creo que donde no es. Aquí, esto. Esto debería estar muy adelante, todavía le voy a cambiar el orden en esto. Entonces, ¿cómo me queda a mí una corrida del modelo? Vamos a tener lo que vamos a llamar el modelo de parámetros sociodemográficos. Y realmente, ¿qué son los que explican cómo está la gente en la ciudad? ¿Cómo están repartidos en el territorio? ¿Dónde están los ricos? ¿Dónde están los pobres? ¿Dónde están los viejos? ¿Dónde están los jóvenes? ¿En qué casa viven? Todo lo que, cómo es la ciudad. Ese es el modelo sociodemográfico, que realmente es un modelo que no es un modelo de estimación de nada. Sí hay algunas estimaciones de unas regresiones, pero son simplemente para proveer datos acá, pero que me va a proveer toda la información sociodemográfica a este modelo, que sí es el modelo de la epidemia. Ahorita le vamos a cambiar, yo le voy a cambiar después los nombres y vamos a poner acá, este es el verdadero modelo de la epidemia. Y por otro lado tenemos otro modelo que acá es donde en todo esto necesitamos los epidemiólogos, porque acá hay conceptos que quedan claros en este documento que yo digo, me lo inventé, porque a mí me pareció ese número bonito y como que cuadra, y a lo mejor yo tengo la razón, pero mire, yo no soy epidemiólogo y puedo estar poniendo una burrada completa con las hipótesis que de muchas cosas que ese tipo de modelamiento yo no lo he encontrado en la literatura. A mí no me pueden decir de que hay otro que lo está haciendo. No tenemos ni de quién nos hemos podido copiar. Estamos buscando y no. Eso lo tenemos que revisar bien en la literatura técnica. Antes de acá podríamos, si trabajamos en equipo, publicarlo en equipo. Entonces, el modelo de acá, en toda esta parte, tenemos que refinarlo porque el modelo completo es todo esto, pero tenemos dos fases, que es la primera fase de cálculo de parámetros, y que ya nos damos cuenta que sin esos parámetros, pues simplemente llega un modelo de optimización que dice, dato no existente, estoy dividiendo por cero. Eso es lo que en definitiva está pasando. Puede que haya un error, pero en definitiva los datos que estábamos calculando, pues no están. Entonces, pues mire, ahora hay que ponerse esto. Y esto ha sido tan extenso, ¿sí? En esto me gasté todo un mes, más o menos 3 a 4 semanas, 3 semanas, ordenando nada más todo el input
que yo voy a tener acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá si vamos a cerrar este ciclo? Hay un montón de documentos que yo se los puedo facilitar, pero que lo que importa es que son documentos técnicos que acá en Colombia los emite uno la alcaldía. En Colombia hay algo que se llama el DANI, de Departamento Administrativo Nacional de Estadística, creo que se llama, es el DANI. Esos son los dos que proveen datos, ¿sí? Y que ahora es la tercera fuente de datos de Bogotá, la literatura técnica. Un montón de papers que se han leído muy rápidamente, porque mi posición con respecto a esto es, vamos muy tarde, o sea, yo creo que me atrasé por lo menos un mes en lo que yo quería hacer, por todo este tipo de ir andando y de ir aclarando cosas, y por recursos también económicos, porque no se le ha podido meter todos los recursos, entonces, pues, mire, carros sin gasolina, andar mal. Pero entonces tenemos esas tres fuentes, de esas fuentes sacamos las tablas, las almacenamos acá, hay que entender estas tablas. Hay muchas tablas que han sido precálculos de acá, pero todo este modelo de acá es un modelo totalmente parametrizable por mi enfoque de trabajo. No hay ninguno, o sea, a mí me puede salir un parámetro acá que es 5.8 y yo lo llamo Juan, parámetro Juan, y acá pongo que lea Juan igual a 5.8, y luego sí le meto a Juan acá, pero entonces, y hay algunos precálculos porque es más fácil, porque es que esta parte de aquí es extensa. Entre estos modelos entra la parte de parámetros sociodemográficos, la parte de parámetros biológicos. Lo que se ha hecho con los parámetros biológicos ha sido ir a la muestra histórica de Bogotá para calcular de la muestra los parámetros que están dando. En eso, pues, es una ventaja, es una posición no realista con respecto a que el primer día, si hubiéramos tenido este modelo listo para planificar la pandemia el primer día, ¿sí? Entonces, pues ni modo, ¿sí? Ni modo, no teníamos los parámetros. O sea, es posible que nuestro modelo hubiera dado tan loco como el modelo de la alcaldía de Bogotá. El modelo de la alcaldía de Bogotá, pero ¿quién es el responsable de eso? Acá, el trabajo acá al comienzo son puros epidemiólogos y al final de la historia los epidemiólogos cuentan mucho, pero lo que más cuenta es lo que pasó. Y lo que pasó le va a decir, ¿sabe qué? Esos no eran los parámetros. Eso es lo que está diciendo el modelo de Bogotá. Yo creo que el modelo de Bogotá, pues primero tiene un problema de agregación, que distorsiona todo, pero también tiene otro problema, es que no teníamos información. En la medida entonces, en la medida en que yo adquiero información, este es un modelo que se debería estar corriendo permanentemente, que lo que más varía es esta parte. ¿Por qué? Porque esta es la que no conocemos. Esta es la parte que debería ir a un estudio. Entonces ya tenemos acá, viene, y este modelo es el que está en este numeral, y este modelo es el que está, el de Bogotá, está en la primera parte de la parte 4 y está en la parte 2. En la parte 2 se ven todos los conceptos generales y en la primera parte de la parte 4 se cambian los datos y se ajustan los datos, o sea, se cambian las ecuaciones del modelo de epidemia de Bogotá. Eso después lo puedo explicar. Ahora me voy a regresar a una parte que es muy importante de todo, del enfoque. Ustedes lo que más ven en este tipo de documento, y eso lo podemos ir ligando y lo vamos a ligar en esta semana con OPTEX, es que ¿por qué se puede hacer, o pues, en mi opinión, por qué con muy pocos recursos, ¿sí? O sea, de este lado no hay un batallón de personas trabajando, entonces, ¿por qué ahí se puede producir todo esto? Porque hay una metodología muy clara para que esto llegue a OPTEX directamente. Entonces, lo primero que sí tenemos que hacer y que ustedes deben, y que estamos, pues tenemos que analizar y discutir y decir, no, Velázquez, esa no es la metodología, podemos mejorar esta metodología de esta forma, lo que sea. Entonces, pero tenemos que mirar cómo es la metodología, cómo se puede mirar. Entonces, es que cuando yo no he trabajado, o sea, cuando me preguntan, oye, ¿y el modelo en GAMS? No, pues el modelo en GAMS ya corrió. Ese modelo en GAMS que está corriendo es el producto de hasta la segunda capítulo, realmente tiene el segundo capítulo y formulado el tercer capítulo, realmente hasta el 4, ¿sí? Hasta la parte 4.1, tiene todo eso formulado y cargado,
y tiempo de carga 2 días, 3 días, de cargar todo eso en un montón de ecuaciones, son como 80 ecuaciones genéricas, de cargarlas y ponerlas hasta que produzca un GAMS. Eso es tiempo récord mundial, eso me deberían llevar a Guinness. No hay quien lo haga más rápido, no hay forma. ¿Pero por qué? Porque es que estamos trabajando con un robot. Y el robot, ¿qué es lo que hace? Potenciar. Entonces, ¿yo cuánto produzco? Yo produzco lo que producen 20 profesionales. Entonces, si tenemos un equipo acá de 20 profesionales y aprendemos a manejar esto, producimos lo que producen 400 profesionales. Y nos concentramos, y lo único en que yo he estado concentrado es en escribir los documentos Word. Eso es importante. Estos documentos Word sí deben ir, entonces, y que es la verdadera, es lo que verdaderamente no es sistemático de todo este trabajo. Lo que no es sistemático de este trabajo es pensarlo y entenderlo, y ahí se van a dar cuenta, oiga, esto no, mire, hay que ir, bajar el documento hay que pensarlo, hay que entenderlo, hay que ligar la teoría, echarle para adelante, echarle para atrás, escriba las ecuaciones, después esto sobra, porque esta me hace falta es otra. Todo eso realmente no es sistemático, esa es la verdadera investigación. Escribir el documento Word, construir el modelo de datos, construir las pantallas, es algo que se encarga todo el robot. O sea, hasta este momento, cuando yo entro acá, y yo le digo acá que estoy navegando ya acá y que yo estoy trabajando ahorita precisamente en Edward y tengo cargado todo esto acá. Todo este proceso ha sido automático y hay suficientes herramientas en Optex para que esto sea lo más automático posible. Y en el momento que tengamos recursos, o sea, se van a tratar de volver cosas aún más automáticas. ¿Sí? O sea, aquí no hay ningún problema. Acá yo le puedo decir en este momento, aquí a este señor le digo, bueno, voy a ir a otra parte, pero... Jesús, un segundo. Dime. Esa tabla que acabas de mostrar ahorita en Optex, Sí. es una de las tablas que mostraste en el documento. Sí. Eso significa que algunas ya las tienes avanzadas. No, ya están hechas, ya está montado. Es que esto, lo que vamos a hacer ahorita, se lo muestro para que entendamos toda la mecánica. Okay. Y entonces cómo ordenar. Pero esto es simplemente esto. Vamos a trabajar este modelo en DBase. Sí. En bases de datos DBase, por eso tienen que volverse unos terribles entendiendo DBase, que eso es muy facilito. Tiene la gran ventaja de que ya lo entendemos, no te preocupes. Entonces no hay problema. Ya lo entendemos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cada una de estas, aquí están los conjuntos, y aquí están los mismos conjuntos. Ve, aquí se ve que hay un error en esta tabla, de un montón de basura. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre los conjuntos, se está poniendo todo, entonces, pero todas estas tablas, entonces, ¿cuántas tablas yo debo tener? La tabla de índices, que es la tabla que me estaba mostrando, Claudia, cuando comenzamos, que es la tabla maestra desde el punto de vista, aquí está el arranque de todo. Sí, esto también habrá que revisarlo, ¿no? Que no vaya a tener, no tanto, eso te lo va a ir revisando, eso lo va a ir revisando Optex poco a poco. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros realmente tenemos detrás de Optex? Yo voy a mostrar algo, ¿sí? Acá. Yo acá le voy a decir a Optex, esto ya está preparado. Bueno, aquí, sí. Le voy a decir, impórteme las tablas del sistema del IDIS. Industrial Data Information System. Y entonces él me va a decir, bueno, ¿y de dónde se las importo? Dígame, por favor, ¿en dónde las tiene? Entonces yo voy a ir a buscar acá donde las tengo. Y entonces le tengo que decir a él, acá, pues yo no las tengo ahí, las debería tener ahí, lo que pasa es que por alguna razón no las tengo ahí. Esto es lo que va a hacer y ahora le digo, bueno, perfecto, continúe. Y él en este momento está agarrando todos los CSVs que hemos producido, ¿sí? Con todas las tablas y me está diciendo, bueno, mire, aquí tengo todos estos problemas, ¿sí? Tengo todos estos problemas. Y acá ya me dijo, mire, estas tablas, por favor, revíselas, porque, bueno, porque tengo, eso no lo pude cargar, ¿sí? Entonces, y acabamos de cargar aquí todas las tablas, ¿sí? Las acabamos de cargar y procesos masivos para todo, o sea, para todo acá, cuando ya lleguemos acá, entonces vamos a tener procesos masivos. Ahí tengo otra pregunta.
Dices que en este momento estás cargando CSVs. ¿Quiere decir que las tablas las cargaste en Excel originalmente y de ahí sacaste el CSV? Sí, ¿Es correcto? sí, o sea, aquí les voy a mostrar la magia de lo que estamos haciendo. Entonces, déjame un segundito. Acá. Aquí tienen Este es el ustedes. Excel. Tenemos dos grandes Exceles, porque es que Sí, acuérdense que todos los modelos matemáticos están en Excel, están todo. en tablas. Entonces, mire, aquí yo tengo, vamos a ir a la tabla más complicada de esta para verla rápidamente, que es la de restricciones. Entonces, yo aquí tengo las restricciones, yo estoy trabajando sobre Excel. Esto fue cortado y pegado directamente. Si yo hago ahorita esto, ¿sí? Si yo hago en este momento esto, y voy acá a mi documento, al verdadero documento, vamos a ir al documento, es que no lo abrí, pero entonces abrámoslo. El documento de trabajo Peter Torger, el contrato, acuerdo de entendimiento. Un segundito. Esto es importante, yo creo que me gastamos estos 3 días a aclarar todo esto y vamos a trabajar bastante rápido. Porque acá es donde vamos a mirar cómo estamos, cómo encadena todo. O sea, cómo encadena y cómo podemos aún mejorar después todo esto un poco más. A ver, aquí ya, entonces... Ya bien, es que se demora, eso sí, abriendo. Pero ya abrió. Aquí tenemos el Word en el cual yo trabajo. Entonces, ¿por qué las tablas? ¿Por qué esas tablas se ponen adelante? Había que ponerla adelante o atrás, yo preferí ponerla adelante, porque realmente lo que yo voy a venir acá, que estas expresiones, que son las más complejas, yo voy a traerlas acá, ¿sí? Voy a traer todas estas expresiones, simplemente las voy a cargar así, de una. Esto lo hace cada uno según su criterio, pero ya cuando aprendan, pues van a decidir hasta dónde es. Porque es que Optest me va a ayudar ahorita, hay unas fases de desarrollo de Optest para que sea aún más facilito trabajar con ellas. Entonces yo vengo acá y supongamos que esta es la tabla de parámetros y yo simplemente hago esto. Y acabé de copiar la tabla de parámetros y yo ya tengo aquí todos los parámetros y los tengo tal cual vinieron de Word. Y yo esto lo único que voy a tener que hacer es venir acá después a guardarlo en CSV. A guardarlo en que me lo guarde y entonces hay uno, debe ser creo que es en MS, en este no puede ser, es en MS, ¿dónde está? Que se me perdió. Ahí estaba. Ese. Y entonces yo le digo que me lo guarde. Y entonces él va acá y me lo guarda como un CSV. ¿Sí? Entonces ese ya existe, no importa porque estamos en basura. Entonces él me lo convirtió en un CSV y este CSV, ¿sí? Este CSV que yo acabé de construir con los parámetros previa a una adecuación que puede ser necesario no hacérsela, puede ser necesario o no ser necesario hacérsela, ¿sí? Yo vengo acá, vengo a parámetros, estoy trabajando y le digo acá, haga una carga de parámetros inteligentes desde la ecuación y él viene y me genera y me rellena todas estas tablas y me dice, eso es lo que yo haría con todas esas tablas, siguiendo una metodología que me hace falta pasársela y que espero poderla pasar mañana, de dar nombres. Fundamentalmente hay un conjunto de nombres que o sea, como es un sistema de información, los dos pues deben tener un master data. Alguien que diga,
vean, los nombres aquí se dan así. ¿Por qué? Bueno, esos nombres, algunos de ellos se le pueden pasar a Optex en algunas partes que todavía no saben dónde, en la cual yo le digo, ay, yo las tablas maestras las voy a llamar, las voy a comenzar siempre todas con ma de raya. Entonces, usted ya le puso eso. Y hay un conjunto de tablas que me permiten trabajar esto. Yo no lo puedo poner ahorita a trabajar acá porque tengo un problema y entonces me tiro lo que estoy haciendo y no lo quiero hacer. Pero básicamente, entonces, ese es el proceso de llenar. Okay. Entonces, es fundamental, ¿sí? Totalmente el que yo entienda cuando estoy mirando mi documento, el que esto va para allá, va de una vez para ustedes. ¿Cuál es la demora? ¿Cuál es la demora? ¿Qué es lo que va a terminar pasando acá en todo este proceso? Que entre ida y venida, o sea, primero que todo, acá debe quedar, si yo me afano y comienzo a armar estas tablas pensando que voy a terminar más rápido porque las armé más rápido, seguro que le va a costar más tiempo. ¿Por qué? Porque como no ha terminado de pensar, y usted no ha terminado de pensar, pues entonces mire, eso es como estar bañándose y comenzar a vestirse para salir más rápido antes de bañarse. No, mire, no saque nada, termine su proceso, que tiene ahí un proceso que tiene que terminar, que es cómo, miremos entonces cómo está la estructura de esto, y que esa sí va a ser general. Pues yo en la primera parte hablo de la parte algebraica, como esta parte es solo de parámetros, no aparecen las variables, entonces por eso no aparecen variables, porque es que este modelo no es de variables, es de cálculo de parámetros, esto es equivalente, y aquí con esto, con esta parte, donde uno podría ponerle su modelo de dinámica del sistema que yo quiero, póngale las ecuaciones acá, porque yo acá puedo poner prácticamente, entre comillas, cualquier ecuación. Cuando una ecuación que yo necesite no pase, por ejemplo, acá hay algunas ecuaciones que yo no sé si estén pasando en Optex, por ejemplo esta, no sé si eso esté pasando en Optex o no esté pasando. Tengo que ir a mirarlo a ver si está pasando o no está pasando. Si no, pues se le dará el ajuste para que pase y lo entienda. Esta es la parte fundamental, que es lo último que se rellenó. O sea, lo primero que se rellenó es, ok, se abren las tablas, ya se sabe que se van a llenar esas tablas. Las tablas, pues depende muchísimo cuánta información yo le pongo acá, pero como lo que hemos hecho ya también es que Optex rellena un poco de información, porque ustedes, esto podría yo ponerme, por ejemplo, hubo una época en que tocaba agarrar estos elementos y, toca separar el nombre del parámetro, luego toca separar los índices y toca no, hoy en día, no haga nada, tranquilo, que él, si usted escribe los índices en minúsculas, él sabe cuándo termina el nombre. Si usted escribe y se le da y insiste en que sus nombres deben ser en mayúsculas, sus índices, pues usted no los va a poder identificar, que eso, yo podría decir acá esto, ¿sí? De que esto es en mayúsculas, ¿por qué no? Eso también se ve bonito. Pero el problema de este, ¿cierto? Es que esto cuando lo comienza a leer, después él sigue leyendo mayúsculas, entonces yo tendría que ponerle algo, entonces hay unas normas. Hay un documento que yo estoy terminando, que es el manual de cómo se debe cargar esto desde Optex. O sea, hay un manual orientado a que todo lo que se quiere, todo lo que se pueda hacer, de cómo se debe hacer para que esto entre fácil, porque yo lo sé hacer, porque lo estamos haciendo hace rato, ¿sí? Y entonces, pues yo me lo sé, pero ustedes, el que lo va a aprender, pues sí le va a tocar durante un tiempo, mientras coge la práctica, de saberlo. ¿Cuál es el fin de Optex aquí o qué es lo que se espera meter acá? Por si acaso saben alguien que sepa, que me pueda enseñar. Es realmente determinar de dónde debería ser el centro de trabajo de la persona. Acá. Pues, ¿para qué se va a salir de acá? Pues, yo lo único que estoy haciendo es haciendo un poco de pasos innecesarios si yo le hago acá más inteligencia, porque si yo acá con el botón izquierdo le puedo poner un plugin que dice Optex, y acá cuando dice Optex, yo le puedo decir importe ecuación de parámetros, ¿sí? Pues él solo la puede llevar, él puede, si yo, yo le digo, tengo que mirar dónde viene toda la inteligencia, pero yo le puedo decir, insértame este parámetro, y ahí tienen todos los elementos.
Él tiene todos los elementos para saber esto aquí, que estos son los índices, que este es el nombre, que esta va a ser la descripción, que esta es la ecuación. Adicionalmente puede chequear si esto existe y puede decirme, pues mire, por ahora le informo de que ese parámetro que usted está utilizando ya no existe. Entonces yo ya de una vez le puedo sacar, y para que se vuelva realmente un asistente en línea de cargar todo lo que se está haciendo, ojalá desde acá. Eso es la forma. Dado que es muy difícil, o sea, yo por ahora no visualizo cómo darle esto escrito o cómo darle esto por voz, que sea entendible. O sea, sí, o sea, por escrito, pues sí, uno él lo reconoce y eventualmente, pues trabajando con tecnología todo se consigue. Entonces, esto es importante, esta parte, y por eso, insisto, porque así también fueron construidas las cosas. Debemos mirar estos documentos como unos documentos de trabajo que ya están limpios, pero que son de trabajo, o sea, que pueden tener errores. Lo que termina ocurriendo en todo el proceso de depuración de Optex, por eso es que yo he pensado en meter este tipo de cosas antes, es porque yo podría chequear antes de llegar hasta el final. O sea, yo me estoy esperando, me dicen, ¿cómo hace el modelo? Pues yo no tengo ningún afán porque estoy descansando en que mi asistente pues lo va a hacer bien. Entonces, si él lo hace rápido y lo hace en un segundo, entonces yo no me tengo que preocupar por eso. Simplemente me tengo que preocupar por todo lo que está escrito acá. Entonces, acá sí viene ya una parte de todo. Aquí viene que todo esto yo lo voy a convertir, ¿sí? También en elementos básicos de lo que voy a hacer. O sea, esto con el tiempo, o sea, pues parte de todas las ayudas se le puede decir, porque es que yo ya sé aquí todo. Esta es la tabla maestra de esto. Entonces yo la puedo marcar y decirle, oiga, llévesela de una vez para Optex, llévesela y hágame todo esto de una vez, impórtela. Vaya, impórtela ya. Y eso es un poco de unos comandos y ponerla y activar Optex para que vaya y le importe y dígame si está bien o si está mal y todo eso. Y aquí están todos los elementos. Dice, aquí yo me lo pongo a decir, dice, aquí están todos los elementos de su tabla. Estas tablas de acá, entonces van al otro sistema de ayuda, ¿ya? A la otra parte de la ayuda que tiene de lo que vamos a tener que hacer, que son las tablas de Bogotá. Porque estamos, por un lado, estamos llenando el modelo de datos, ya el modelo de los modelos matemáticos, ¿sí? Y por otro lado estamos elaborando las tablas. Es importante entender, y eso lo podemos explicar en otro momento, en que hay un total matrimonio, ¿sí? Hay un matrimonio muy fuerte entre el modelo de datos y el modelo matemático. O sea, el modelo de datos es consecuencia del modelamiento matemático. Lo que va a variar son los nombres que yo le pueda poner a las columnas, ¿sí? Y a las filas, o sea, fundamentalmente a las columnas y en qué tablas van. Entonces, lo que puede hacer Optex no tiene capacidad para discernir, oye, y este señor pensará en dividir esta tabla en 3 tablas, porque es que la van a editar en 3 tablas, eso no lo puede hacer. Sí, pero bajo la hipótesis de que si no la va a dividir, él sí crea un modelo de datos básico para un conjunto de tablas que ya tienen toda la información. Después yo puedo decir que la divido en 2, eso es por ahora, pues le toca dividirlas a ustedes. Con el tiempo, pues también se le puede decir al mismo software, divida esa tabla en 2, porque es que yo quiero 2 tablas. Son conceptualmente la misma, pero voy a mandar unas columnas, van para un lado y otras columnas van para el otro. Entonces, esa tabla MAELF, la que vimos allá, ¿sí? La que tenemos acá, ¿sí? Sí, MAELF, entonces yo trato de poner, a veces se pasa, pues cuando estamos redactando esto tiene una gran diferencia, esto está hecho muy desde el punto de vista de ingeniería, o sea, es la forma como si aprendimos a hacer modelos complejos sistemáticamente para trabajos de ingeniería. Entonces, ¿dónde está caótico? La revisión bibliográfica. No, con uno yo sigo. No es verdad que en un proyecto no hacemos más revisión bibliográfica, pero lo que sí es verdad es que en este proyecto no había tiempo para hacer más. Entonces, todas estas tablas, si yo las estoy ordenando, bien hechas, en el momento que yo estoy construyendo, pues yo también no estoy perdiendo nada de tiempo. Para algunas tablas que son manipulables acá, pues mire, esta tabla se va a ir para allá, lo mismo que se fue la otra, ¿cierto? Yo voy a venir acá a mi
a mi Excel y ahora le voy a decir, yo quiero esa tabla en otro lugar y aquí y voy a hacer exactamente lo mismo. Ahí está la tabla. Si la hago pensando bien todo, me voy a evitar muchos problemas después en el ensamble de las tablas. Entonces, que la decoración de las tablas no venga como está esta. Esta es una tabla mal pensada. ¿Por qué? Porque aquí yo ya tengo, fíjense que yo ya tengo acá esto dividido en dos. Y entonces cuando lo importo aquí, pues a sufrir, hermano, porque es que eso ya no es un sistema de información relacional, porque un sistema de información relacional son tablas y columnas y registros. Pero, no, y un registro puede ocupar, sí, una tabla puede tener doble, no, eso no existe en un sistema de información relacional. Necesitamos son cosas simples y eso se pone acá. Es mejor que yo no lo ponga desde el comienzo, es mejor que sepa esas cosas desde el comienzo, porque después hay mucha gente que llega y dice, no, pero esto me hubiera gustado a mí verlo en en un solo y unido y esto. Pues sí, eso es muy bonito, pero si usted importa esta tabla y llega con esto, aquí le va a tocar desarreglarla. Entonces lo mejor es que no la desarregle, ¿sí? Manténgala como es y no se le ocurra aquí la genialidad de que, yo esto lo voy a volver un solo campo porque se ve más bonito. Si se va a ver más bonito, hágalo cuando vaya a entregar el informe final. Entonces, todo esto, ¿cuál es la parte ya de trabajo? Entonces, aquí se están haciendo todas las tablas. Esta es la parte que tenemos que trabajar en estos días, ¿sí? O sea, seguir mañana y pasado mañana, que ya es agarrar estos contenidos y comenzar a explicar cada uno y resolverle a la gente que va a cargar los datos de entrada. Después nos vamos a los otros datos, a los datos del modelo matemático en sí. Eso lo vemos una vez ya se pueda comenzar a mirar acá. Esto va a estar en desarrollo, entonces sí podemos trabajar como proponían mire, una vez yo termino, o sea, yo lo termino, ya está prácticamente terminado, la captura de datos, ¿sí? Entonces ya tenemos tablas, ya tenemos modelos y ahora sí se pueden tener y podemos tener jornadas largas de trabajo en las cuales estamos trabajando en equipo, ¿sí? Haciendo las corridas, mirando y encontrando, porque primero va a haber una labor, por la experiencia, lo que yo veo acá, pues van a haber 2, 3, 4 días, 5 días en los cuales corra uno, problema los datos, problema del modelamiento, esa ecuación no era, la ecuación es otra, problema del modelo, ¿no? que tenga, hasta que vamos a tener un modelo relativamente, yo esperaría, muy rápido. Es importante que todo lo que va bien, o sea, cuando yo cometo aquí un error, o sea, esto se ha depurado gracias a que ya se estaba montando en OPEX, porque cuando cargo un parámetro, de pronto ya llega y me dice, ese parámetro no cuadra. ¿Por qué no? Porque pues, usted lo está leyendo y necesita un subíndice para explicarlo y usted no le puso subíndice. Entonces yo me vengo acá a mirar y fue un error de tipeo o un error en las ecuaciones de que las pensé mal y entonces no van. Entonces aquí viene toda la parte de explicar cómo está hecho cada cosa, el estudio que tenemos que hacer y la discusión, porque no solo es el estudio, y la discusión es la presentación de este informe con detalle. Yo diría que este es el primero que tenemos que mirar porque es el que nos permite arrancar el modelo. Y no el otro modelo pues está ahí parqueado dando división por cero. No puede arrancar hasta que no le carguemos todo esto. ¿Qué es lo que yo cargo acá? Todo esto en el proceso. El proceso mío de hacer algo, pues entonces tiene, mire, copia aquí esta ecuación, ¿sí? Consejo para los que les interese eso, trabajar de por vida, cómprese una pantalla bien grande que pueda abrir 3 o 4 versiones, porque si eso es como si uno va a ser ciclista y se compra una bicicleta ¿sí? de señorito para montar en bicicleta y correr, no. Compre pantallas y eso, porque esto es lo que voy a tener para traer para acá. Esa ecuación, ¿sí? Si yo me pongo a pasarla, fíjense todo el tiempo que me gasto, si yo he abierto esto en 2 pantallas, en 3 pantallas, pues lo único que estoy pasando es de una pantalla a la otra y vengo acá y entonces ya ubiqué que era ahí y la copio ahí y ahí va la ecuación, viene del texto. O sea, esto, ¿cómo se fue llenando? Del mismo texto. Todo se está reutilizando. O sea, y entonces, ¿qué es lo más importante? El texto. Lo más importante el texto, porque el texto es lo que da origen a todo. Yo no creo, en algunos casos uno puede comenzar y decir, yo voy a necesitar esta y esta y esta variable y las define, ¿sí? Pero normalmente ya es en el texto en que me comienzan a aparecer las variables, me comienza a aparecer todo,
y yo comienzo a ordenar todo en el documento. Ese es el enfoque que tenemos, ¿sí? Entonces ustedes van a mirar acá, pues acá viene una ecuación, se trata de explicar, vea, las ecuaciones van a ser así. Para que esto sea aplicable en la realidad, la única forma es comenzar a mirar las ecuaciones con sistemas de codificación. O sea, esto va por un sistema de información, por lo tanto, este parámetro es un código, este parámetro es otro código, oiga, y que no, pero que las letras griegas pasan para historia, lo único que estorban de este documento, no es en estorbo, las citamos porque, por ejemplo, yo mantengo acá, en alguna parte ustedes verán que aquí se mantienen las letras griegas. ¿Y por qué? Simplemente para que puedan leer el documento original, pero las letras que se están utilizando en Optex son así, porque así son los sistemas de información. Esto no lo podría llevar a un sistema de información, nada más porque ya el sistema de información con la O con tilde, pues depende de donde lo trajo, la O con tilde se vuelve en otro carácter, se desaparece, no se ve, bueno, desastre total. Entonces, básicamente yo sí tengo que comenzar a pensar, si bien aquí ponemos esto, al final yo tengo que tener un sistema de codificación que es lo que impera para que todo esto funcione. ¿Sí? O sea, todo impera funcionando, y que yo ya de antemano, entonces como es nuestro sistema de codificación, en términos generales, pues Optex soporta variables de 10 caracteres, más caracteres, y le podríamos poner campo en las tablas para que le cupieran variables de 25 caracteres, eso es absolutamente, en mi opinión, simplemente sin sentido. O sea, en la práctica no podrías, así como con una sola letra no puedes, con 25 tampoco porque no te caben, ¿eh? Entonces no las puedes ver nunca en la pantalla porque la pantalla se vive moviendo porque no puedo ver las tablas. Todos esos son los criterios que aquí operan. Entonces, por lo tanto, es muy importante, está metido todo esto, sino que no lo tengo que revisarlo para poderlo entregar, pues que necesitamos un master data en el cual se ponen las reglas. Entonces, algo que va a venir a acompañar esto es el master data de lo que yo hice. Ustedes pueden hacer otra cosa diferente. Yo les voy a mandar el que yo hice. Entonces, yo que trato de hacer, pues para mí el número óptimo de caracteres mientras se expliquen y yo lo entienda son 3, son 6, si mucho, 8 ya es un montón. ¿Por qué? Bueno, porque pues va a tocar almacenarlos. Acá ya si viene todo esto, vamos a encontrar cómo se procesaron. Yo tengo que explicar cómo y esa es la parte de entender bien para que ustedes entiendan rápido todo el modelo y podamos comenzar ya a trabajar ya ahora sí definitivamente en equipo y todo el tiempo. Entonces mire cómo hizo esas curvas y luego también podemos montar esa curva como esto es un documento, para mí una memoria técnica, entonces toca verlo de aquí a una publicación en una revista. Hay un montón de cosas que hay que borrarlas y brincárselas y que uno, pues, pero esto es lo que va a tocar hacer, porque esta curva, pues, tiene sentido, pero no puede ser mayor que 1 porque es una probabilidad, ¿cierto? Entonces, pues, mire, decisión de cómo la íbamos a hacer, había muchas, desde hacer una regresión con una función acá, que tuviera tipo logística, que pudiera, pues aquí ser 1 y aquí ser 0, a esta que tiene esto que no es muy bonito, que acá se rompe la convexidad, ¿sí? Pero no puede ser mayor que 1. Entonces aquí, mire, va a tocar utilizar una variable, después ustedes irán entendiendo las limitaciones que tiene Optex. Sí, en algunas partes hay limitaciones, pero que también están metidas que están causadas por la necesidad que tenemos de poder revisar rápidamente ya en un proyecto. En este proyecto no tanto, por lo que este es un proyecto que no le estamos vendiendo a nadie el resultado, entonces pues, si el resultado está aproximado, pues sí, es mi deporte, eso fue lo que me pasamos haciendo, entonces nadie tiene derecho a criticarlo desde ese punto de vista. Pero ya cuando estamos entregando, si le vendemos esto a alguna ciudad, bajo las condiciones que sea, que me comprometo simplemente, sí me comprometo por o sin dinero a entregarle funcionalmente un modelo de estos para apoyar a un alcalde, pues me va a tocar hacerlo bien. Y entonces el problema para hacerlo bien, que también lo miraremos, es que toca chequear
que todos los números que están aquí tengan sentido, porque es que son un montón de ecuaciones, o sea, miren acá y esto es un montón de ecuaciones que yo no veo cómo las podemos disminuir en la realidad. Eso también lo tiene Optex desde que se crea. Tenemos que manejar una gran cantidad de datos, entonces en el GAMS se le puede pedir que me almacene en tablas todos los resultados intermedios para que yo después pueda fácilmente hacerle algún chequeo de calidad. Y el chequeo de contraste de calidad es que en algún momento yo tengo, por ejemplo, en Bogotá, que eventualmente, eso no se ha metido todavía, pero si Bogotá utilizó como media ahí el R0 de Bogotá, que utilizaron el 2.6. Un parámetro epidemiológico, pero eso podía ser la altura del alcalde promedio. Cualquier parámetro, si es el promedio, el agregado, y si yo corro todos mis modelos, pues lo que yo espero es que lo coherente es que pues ese 2.6 se refleje, no que me vaya a dar la media y que todos los parámetros a mí me dan 5.000 más o menos 100. Oye, ¿y cuánto puso usted en el otro modelo? 2.6. Oye, pues nada que ver. Entonces, mucho de poder ver, entonces, en muchos casos, si yo meto todo esto como una ecuación sola GAMS, entonces yo no voy a poder ver las partes, entonces pues no voy a poder chequear si el error, esto me puede salir acá despelotado, este valor, pero pero ese valor son estos tres, entonces ahora que pues no sé, hay que averiguar cómo averigua usted para hacerlo. Es más, si lo junto, porque este también va acá, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos un paso, aquí tenemos otro paso, pues peor, ahora ya tengo todo metido y peor, ¿cuál fue el de todos el que está fallando? Entonces, normalmente eso ha sido un estilo de hacer las cosas acá, así. Entonces, ya un poco, todo este documento, esta parte del documento, pues aquí es donde sí hay que leer. Esto es una mezcolanza entre inglés, si esto sí es en Spanglish, ahí todo malo en los dos aspectos, espero que esté más o menos bien. Todavía yo ya Jesús, ¿este documento ya lo tenemos? Sí. Este es el que mandé ayer. Este es el que mandé ayer. La única diferencia es lo de lo que haya hecho hoy o ayer en la tarde, noche y hoy no hay mucha, que son cambios pero en general para lo que tienen que hacer ahorita, nadie va a llegar a los detalles que se le han corregido. Le han corregido algunos detalles, pero la estructura es la misma y ya está definida. Fíjate que esto está limpio. Acá no hay tachones, no hay notas, ya se ha quitado todo, puede que quede algo. Pero todo tiene, y cada vez que llegamos a alguna parte, el documento, pues, como tiene una parte de soporte metodológico que se puede uno utilizar, y cada cosa de estas, pues más o menos todo se ha utilizado, algunas de pronto decido que esto lo quitamos porque quedó haciendo basura que pensábamos que servía o que no servía, eso tenemos que irlo mirando, y ya es la parte final. Pero acá aparece cada uno, las curvas, los datos, los de donde lo hicimos. Yo convertí todo esto en curvas continuas, suaves y ojalá cóncavas o convexas no con comportamientos caóticos como esa que es convexa y se rompe y eso no es bueno. De pronto hay que va a traer problemas. Hay también contradicciones. Hay acá, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que esto es un estudio sobre Europa y ellos terminan su estudio hasta cuando viven 6 personas en una casa, que me imagino que ya es una aglomeración ya, ¿sí? Porque están acostumbrados a vivir bien, separados, los hijos no viven con los padres desde muy jóvenes relativamente. A cambio de nuestros inquilinatos, donde pues nosotros sí tenemos sitios donde viven 16 personas. Jesús. Dime. Mira, a ver, nada más tratando de resumir un poco para los que están con el modelo de datos. Nosotros estábamos trabajando, bueno, ellos estaban trabajando con el documento PAR 2 y por eso es que no coincidía con los CSV que nos habías mandado anteriormente. Entonces, por lo que entiendo, realmente lo que está
en el documento que se llama PAR 3, pero que ahora se va a llamar PAR 4, ahí es donde están los datos finales. Los datos de entrada están en el PAR 4. El El PAR par 4 4 es este que estás mostrando. ese es el que está. Exactamente. Ok. Entonces, Y que ya mañana se los paso con las tablas cargadas y con la interfaz cargada y listo para estar comenzando modelos. Porque ya está, estoy corrigiéndoles, sí, pero esa es. Es que por eso yo les decía que había que haber una entrega y bueno, pero me parece perfecto porque es que ya estamos comenzando a caminar. Ok. ¿Sí? Entonces, fíjate, para cerrar todo esto es la metodología. La metodología de chequear esto es, pues, primero leérselo para poder entender. Todo ha sido construido pensando en que estas tablas, la gran mayoría de ellas, algunas son intermedias, solas del documento y desaparecen, pero todas las tablas de aquí se han vuelto CSVs y luego se vuelven DBFs y todo eso se hace muy fácil. Y lo que tenemos que mirar lo que se está haciendo, porque por ejemplo acá, por ejemplo, hubo algunos valores que yo quité, outliers, ¿por qué? Porque sí, en 5 minutos. Porque básicamente porque básicamente hay algunas curvas que pues, hay que ayudarlas. Porque, Los que están muy, muy maduros. Espérame tantito. y entonces acá tenemos todo, que es importante para poder, entonces, esto es conveniente mirarlo. Pueden mirar el de ayer, los cambios de hoy no tienen ningún cambio porque a nivel de lo que se puede mirar. Por ejemplo, mañana la idea mía es agarrar tópico por tópico de este modelo, analizarlo y aclarar todo. O sea, en 2 reuniones, llegar hasta pegarlo, cómo es que esto se pega al otro, para ahí sí comenzamos a trabajar en el otro, porque hay una primera parte que es, mire, primero vamos a probar, yo eso también me lo ha enseñado la vida, es eso de comenzar a probar los modelos con los datos intermedios, eso no funciona. Eso lo único que es perder a tiempo, porque, uy, Corpo, probamos esto rápido, y ay, sabe que eso no era. Entonces, y ahora que pues ya perdió tiempo y probando algo que no tenía que ver. Entonces, mucho mejor terminar, primero que todo, entonces, chequear que todos los datos de entrada estén buenos. ¿Sí? No hay acá una necesidad, como en un proyecto de ingeniería más formal, en que tuviéramos que meternos a validar si esto es 49 o 40, esto lo acabé de cambiar, yo lo puse cuando lo cargué, lo voy a cambiar de una vez, le puse 40 porque para hacerle más estrés al sistema, porque 45 y 49 da lo mismo. Me imagino pero esto es un dato que de pronto sí lo tenemos que pensar, ¿cuánto es la vivienda más pequeña de interés social en la cual viven las personas? Oye, Jesús. 40 metros cuadrados, un montón. Dime. Oye, sí, mira, bueno, lo que pasa es que nuestra formación como ingenieros en computación, estamos acostumbrados a los datos, tratar de ver cómo se relaciona, analizar las tablas y ver la relación entre ellas, como un diagrama entidad-relación. Eso lo hacemos, eso sale de una cuando ya hayamos cargado todo. Porque básicamente, sobre todo lo que soporta a Optex en el manejo de la data con respecto a toda, es un sistema relacional. Entonces, ¿hay una parte en la herramienta que nos permite generar el diagrama entidad-relación? No, porque para eso lo mandamos, lo pasamos a Access y Access me lo dice. A ver, Ok. yo tengo un comentario, Laura. Es que aquí, lo que yo señalé hace ratito, lo que yo sugerí es que nos concentráramos todos en que esté funcionando este modelo, el modelo de Bogotá que está implementando Jesús. O sea, en ese proceso vamos a tener un conocimiento más profundo de las diferentes tablas, que a lo mejor nos va a tocar realizar una tarea que no tiene que ver con el proceso de las relaciones y eso, pero yo creo que es muy importante que hagamos funcionar este modelo y tenerlo como referencia para dar el siguiente paso en el proyecto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahorita lo formal, pues lo vamos a dejar un poquito de lado, creo yo.
¿Por qué? Porque aquí va a haber tareas diferenciadas. Ujú. Como el objetivo es que esto esté montado y revisado, pues vamos a tener que participar en un momento dado en la revisión de los datos, en la revisión del modelo, en detalles que tienen que ver con asegurar que lo que se suba esté funcionando bien, ¿no? Esa es mi idea, o sea, enfocarnos específicamente a lo que está haciendo Jesús para Bogotá, ¿verdad? O sea, en las condiciones que ellos lo estén haciendo. Sí, Por eso hay que revisar el último y documento. eso nos pone listos, porque es que en paralelo, ya principalmente las personas que van a tener que trabajar con los datos de la aplicación que hagamos en México, pues van a ir entendiendo, oye, ya sé qué es lo que tengo que buscar. Porque es Claro. que acá hay algo que es muy claro que nosotros no sabíamos. Mire, acá hay una ecuacióncita que es la ecuación mágica de todos los datos que había que buscar. Y esa ecuación, poderla escribir con claridad y tenerla en la mente, se llevó una buena cantidad de días, que es acá yo hablo de estos parámetros, pero acá viene, y esta es la clave de todo, de cómo voy a ensamblar esta, aquí viene, acá viene, y mire la ecuación. La ecuación básica, espere a ver, no, acá está, es esta. Esa es la ecuación, vamos a dejarla de una vez en rojito. Esa es la ecuación básica, mire, la intensidad del contacto, que es lo que me va a servir a mí para poder saber esa intensidad del contacto, la multiplico por la probabilidad de transmisión del patógeno. Así, ya hay que, sí, acá hay que hablar con el epidemiólogo para que me aclare, porque es que yo a lo mejor estoy utilizando mal las probabilidades, entonces tenemos que probabilidad de contagio, le estoy diciendo lo que es la probabilidad de transmisión, pero esto es todo esto que estamos haciendo para poder entender este proceso está en esta ecuación. Mire, la intensidad del contacto es, bueno, uno es la fracción de la población, esa no me interesa, es cuánta población, entonces podemos poner en azulito porque eso simplemente se multiplica por la cantidad de la población de una región, pero ahora sí viene que yo tengo que poner para cualquier región y cualquier segmento sociodemográfico, yo tengo que ser capaz de saber cuánto es la población, que es la gente que allá vive. Bien, eso está bien. Y ahora tengo que ver cuánto es la duración de los contactos que tiene, ¿sí? Por la probabilidad de contagio que tenga en cada contacto. Entonces, fíjense, acá esto cómo, y llegar a estos números, para eso se van, aquí estamos en la página 36 y nos echamos 30 páginas para poder calcular eso. Porque, y la racionalización es muy importante. Si yo llego, ¿sí? Un contacto al día de una duración de 24 horas, ¿sí? De una duración de 24 horas, y acá me hizo falta una duración y aquí hace falta la otra. Ay, Dios, eso sí, se me quedó. Y esto es la distancia. Ahora sí. Ok. Un contacto al día de una duración de 1 metro con una sola persona, pues tiene la misma probabilidad, tiene una sola probabilidad de contacto. ¿Por qué? Bueno, porque es que si la persona está contagiada, sí, y voy a durar abrazado a esa persona 24 horas, pues en la primera hora me contagié, pero en la 24 ya estoy contagiado. Entonces es muy diferente a 24 contactos, ¿sí? Por la misma distancia. Eso no me tiene que estar multiplicando por la probabilidad de contacto. Y otra cosa que yo tengo que saber es cuánto duran esos contactos. ¿Cuánto duran los contactos? O sea, porque acá está diciendo un contacto de 24 horas, si un solo contacto de 24 horas a una distancia de 1 metro, pues tiene que dar, por la probabilidad de contagio, me está dando la intensidad y por la fracción de la población que sufre eso, me da toda cómo se está comportando una población. Esta es la cuestión mágica. Entonces, todo esto lo vamos a ir dividiendo en un poco de cosas, en averiguar, bueno, y entonces, ¿qué? ¿Cuánto duro estoy viajando en bus? Ah, bueno. ¿Y en el bus con cuánta gente se toca? Ah, me conté 24. Y eso es lo mismo que ocurre en un carro. No, en un carro yo duro viajando diferente, ¿sí? Y no me toco con nadie. Ah, bueno, entonces, mire, contacto cero o contacto con una sola persona.
Y la distancia, no, pues en la distancia yo viajo en un taxi, entonces ya van 2 contactos y están en 4 metros las dos personas. Esto es la distancia o el área que cubre. La probabilidad del contagio va para afuera porque es la probabilidad de que esto de un contacto, y eso es simplemente por contacto. ¿Sí? O sea, este elemento esta es lo que me está midiendo toda la esencia. Si usted, y bueno, ¿y qué hace cuando sale del transporte? Cuando sale del transporte yo me voy a rumbear, me voy a bailar. ¿Cuánto tiempo baila? ¿Baila con una sola persona o baila con 50? ¿Sí? ¿A qué distancia baila? ¿Baila macizado o no baila macizado? Cuente todo esto porque todo eso va cambiando. El de la bicicleta, no, yo me transporto en bicicleta. Y entonces, no, yo me transporto y veo a mucha gente, eso cada segundo pasa una persona. ¿Y a cuánta está la persona que usted pasa? A 5 metros. Entonces, mire, usted no se contagia porque la distancia es mínima, independiente de que los contactos son muchísimos y son de una duración corta. Y me puedo quedar con una sola persona que no conozco frente a frente las 24 horas, pero si estoy a más de una distancia, ¿sí? De una distancia X, entonces ya no hay contacto. Esta curva, por ejemplo, es una curva totalmente empírica. ¿Y de empírica qué? Pues de lo que yo escucho por ahí, de lo que oí, de lo que me acuerdo, que me dicen que si estornudo, el virus puede volar hasta 7 metros. Entonces yo digo, ya hasta 9 metros de ahí para adelante, no, si yo estoy a 10 metros de alguien, no hay nada. Si estoy a 2 metros hay muy poquito, pero aquí está la pendiente de esta curva, sube rápidamente hasta que llega a una distancia en la cual, mire, si esa persona tiene virus, que tiene probabilidad de contagiarse, ¡pum!, la que tenga la probabilidad de contagio. ¿Cómo puede afectar esa probabilidad de contagio? No, pues si está disfrazada, tiene tapabocas, tiene gorro, está vestido marciano, probabilidad de contagio. Bueno, eso lo podemos poner después afuera, porque es que eso es lo que ya sí me permite juntarme a alguien totalmente todos protegidos, en teoría, llegar a una probabilidad de contacto casi de 0, ¿sí? Porque están todos protegidos. Esto hay que entenderlo y hay que repetirlo y hay que llamar a un epidemiólogo que diga, esa curva no se parece en nada a lo que ocurre en la realidad, eso sí es así y es la forma como se va a construir todo. Yo creo que con esto podemos parar hoy, mañana seguir ya por partes para que entendamos toda la filosofía de lo que se fue calculando, mirar los datos, mirar los problemas que tenemos, mirar todo eso de todas esas partes, ¿sí? Para entender la data, y yo creo que ya mañana sí está ya el sistema de información con todas las tablas y está el modelo GAMS, y lo que hay que comenzar a correr es hacer las pruebas. Las primeras pruebas que tenemos que hacer es correr las tablas primero para que el modelo de cálculo de parámetros esté bien, ¿sí? Eso lo hacemos de una manera sistemática, meterse un modelo de cálculo de parámetros y lo vamos mirando de que pueda correr. Cuando eso ya corre, estamos en posibilidad de pasar al segundo paso, a la segunda parte del trabajo. Y ya después de que tengamos todo corriendo, pues que finalizamos, porque yo lo que ahí finalizó la parte de acá, y hay que comenzar a mirar, nos regresamos ahí sí a mirar el modelo y a decir, bueno, ¿y qué más cosas hay que cambiarle a todo este modelo con lo que tenemos? La parte de la economía la pueden mirar, la podemos mirar, yo la puedo explicar y ahí también hay una presentación, un video. Pero mientras no tengamos a alguien que diga, ayúdenme a recuperar la economía, usted, es de lo que veo más difícil. ¿Ok? ¿Preguntas? Lucy, Claudia. No, yo creo que hay que esperar a que él termine, Sí. porque realmente yo me eché 4 días revisando las tablas que nos dieron y la mayor parte que están nombradas en el documento no existen y entonces es mejor ya que él aclare todas sus ideas y las plasme en el documento, entonces, y luego eso ya lo convierte él en sus tablas, ya sobre eso mejor trabajar. No, primero me van diciendo cómo vamos avanzando, principalmente al comienzo, y yo evito estas frustraciones de pérdida. Yo lo que pensé que quizás en la forma de arrancar todo, de diciendo y haciendo, entonces es lo que es importante, a mí sí me parece importante, que vale la pena, es que se lean todo el documento, que tratemos de comprender todo el documento, ¿sí? Eso sí, leerlos para estar más o menos ya ubicado de dónde están todas las cosas.
y luego van a haber unas clases que nos van a cortar el tiempo en entendimiento de todo, de cómo se muestran los textos, de cómo se construye el documento, de por qué el documento tiene esa estructura y de que si lo vamos a cambiar a futuro, yo sugeriría seguir un sistema similar. O sea, le tenemos que ir metiendo, por ejemplo, qué cosas podemos hasta experimentar ya para meterles, de que ustedes lo puedan hacer hasta solos. A esto no se le ha metido, me dice, esto ya tiene lo de la epidemia, pero acá no hay nada que se hable todavía de la parte logística, aquí no hay camas, no hay UCIs, no hay médicos, y eso, pues eso hay que meterlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la verdadera realidad. Ahora hay que meter las UCIs, hay que meter toda la otra parte, que hay que también construirla, que hay que ir a las bases de datos, averiguar dónde están los hospitales, averiguar si son privados, averiguar si son públicos, determinar cuál va a ser la política, porque acá no sabemos muy claro. El gobierno dijo, tengo intervenido en todas las UCIs, ¿y eso qué quiere decir? Dígame qué es lo que quiere decir lo de las UCIs, que si yo voy a una UCI, así yo la esté pagando en un prepagado, no tengo derecho a entrar porque me voy a morir de cáncer y no me voy a morir de coronavirus. Yo no entiendo. O sea, creo que... Entonces, todas esas cosas es la siguiente parte. Un comentario para Alfredo. Alfredo. Sí, mande. Oye, ¿podrías checar el procedimiento que mostró ahorita Jesús de cómo incorporó una tabla? Sí, ya ves que está la tabla está en el documento. La marcó en el documento y la metió al Excel. Tú ya ubicaste el Excel. Generó el CSV y después le pidió, por ahí le dio al botón derecho, me parece, para que le apareciera para convertirlo en una tabla específica. Ahí creo que convirtió en parámetros. Que le des una checada a ese procedimiento para documentarlo y en un momento dado pasarlo, ponerlo a disposición de todos porque en términos prácticos lo que yo veo ahorita, mi resumen es, las tablas son las que están en ese documento. Sí. Hay que darles ese proceso para incorporarlas, o sea, a un Excel, convertirlas a CSV y después solicitar ahí su transformación en cierto tipo de tabla. Y hay una parte que podemos mirar. Mira. ¿Perdón? De hecho, pensó que el documento más importante es el Word. Entonces, es importante saber hacer esa tarea que le estás asignando a Alfredo. Así es. Que el cheque, aunque lo vas a una pequeña guía y luego ya la comparta con todos. Así es. Sí, el documento Word es fundamental. Porque eso es lo que resalta la relevancia del documento Word. Pero hay otra parte que es importante, que yo creo que vale la pena que se regresen y miremos a ver cómo está trabajando. Yo no lo utilizo porque no he tenido tiempo y pues todo, pero si ustedes recuerdan la instalación, en la instalación se habla de algunos plugins que se han hecho en Excel. Ajá. Entonces yo creo que vale la pena mirar en las instalaciones, y eso está en los primeros manuales, y si no yo voy a ver, eso está en algún manual, pero yo creo que están en los primeros en los cuales se dice, mire, y usted puede, y si no está en el tutorial, es que en el tutorial está el BRP está muy orientado a Excel. Pero hay una parte donde se dice, mire, usted puede ponerle plugins a Excel. Entonces yo tengo todo el libro y usted tiene que convertir todo el libro en CSVs. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dice Excel? Pues, si usted quiere convertir todo el libro, no sé por qué no lo han hecho, pero por lo menos yo no he encontrado, y yo le doy CSV y me le da nada más a la hojita que estoy ahí y me dice que no puedo hacerlo y si no, no sé, yo no sigo de ahí. Pero si no, esto repítalo. Creo que de las cosas que nosotros hicimos, que hizo una persona y que están documentadas, es hacer todo el plugin, instalarlo en Excel, y entonces yo simplemente estoy trabajando porque lo que sí parece que es mejor, ¿sí? Es mucho mejor, es que yo tenga todas las tablas de Bogotá acá, ¿sí? Yo las pueda migrarlas aquí, ese por lo menos como estamos trabajando. Acá está, yo te puedo mandar esto sí lo puedo mandar, lo voy a mandar de una vez, sin que lo tomen, eso se lo mando a Laura. No, lo voy a pasar por acá, Espérate, aquí lo voy a mandar. O sea, todas las tablas que ya están en Excel. Sí, o sea, yo les puedo mandar lo que tengo en Excel. Ajá. Con el entendimiento de que es un documento sobre el cual yo estoy trabajando, pero que sí les sirve para que no tengan que pasar las mismas tablas.
Y Así después, es. si quieren, lo van revisando. Y yo pediría que miraran lo que se habla del plugin en Excel en alguna parte, porque es que se hicieron algunos servicios, porque yo puedo lanzar a optimizar todo o sea, se hizo un servicio de que si yo tenía todo en hojas Excel, ¿sí? Yo podía hacer la automatización directa desde el Excel Sí, a sí, Optex y Jesús. volver. Ahí nada más yo comentaría que danos tiempo de dar un primer paso. Ah, sí, sí, O sea, sí, no, yo pues, diría ahorita, documentamos con Alfredo cómo pasar del documento a un Excel, eso lo podemos hacer todos, y luego a un Excel dentro de Optex, y luego ya después de ahí convertir los CSV y generar la tabla. Ese sería un primer paso. Y un segundo y paso final sería cómo hacer la conversión de todo un conjunto de tablas que aparecen en un documento, ¿verdad? Y bueno, igual lo documentamos en una guía rápida para que lo podamos utilizar, ¿no? Pero perfecto. ahorita por lo pronto me parece importante para que se aclaren dudas en quienes trabajaron con los datos, en que primero el documento ya tiene las tablas prácticamente definitivas. Lo que tenemos que hacer ahora o en lo que vamos a trabajar ahora es, quienes vamos a trabajar en esa parte de la carga, pues hacer esa conversión y la incorporación a Optex. Pero, pues en el Inter habrá que hacer otro tipo de tareas. Pienso yo que pueden aparecer tareas. Por ejemplo, no sé, a lo mejor cuando estemos haciendo la conversión a la carga Optex, nos puede marcar algún error y bueno, tratar de resolver esa situación, ¿verdad? Pero ir más o menos en paralelo. Eso sería mi comentario. Y con esto, no sé, ¿alguien tiene algún otro comentario, Laura? Me parece bien eso que tú comentas. Lo que pasa, Jesús, es que, bueno, Sí. es que queremos dar pasos firmes y por ejemplo, algunos, y saltarnos otras cosas que consideramos que ya poseemos el conocimiento. Entonces, por ejemplo, esos detalles que aparentemente son menores para ti, pero para nosotros son importantes, como nos Como un primer permiten, paso. ajá, nos Y luego permiten, ya vemos lo demás. así es, Oye, por así es. cierto, a mí me parece, a ver, pedimos la tarea, ¿no, Ah, Laura? quería comentar algo. ¿Cuántos ya instalaron el modelo Optex, todo lo que habíamos quedado que lo iban a hacer? Ahí Dijimos, pueden levantar su manita en la ventana, aparece un emoticón que dice reactions. Pueden levantar su manita para contar. bueno, no lo voy a plantear así. Digamos que cada vez es más importante el que cada quien tenga su propia instalación para que esto que estamos observando y comentando lo hagan y aclaren dudas. ¿Sí, sí me explicó? Entonces, pues, estamos pendientes con eso, ¿no? No sé quién levantó la mano. Ah, bueno, Laura, por mí es todo. Ok. Bueno, Gracias, Jesús. nos gustaría Perfecto. que hagan la instalación y nos pregunten dónde se atoran para apoyarlos. No, y cuando estén trabajando y se atoren, por cualquier razón, a mí me pueden, pues como tenemos el WhatsApp, yo trato de mirar el WhatsApp con frecuencia y resolver cosas y reunirnos para que no se tranque, no se pierda tiempo, es en eso lo que no tenemos una conferencia, pero si yo voy a buscar y les voy a decir en tal lado se puede resolver y si hay problemas lo vamos a resolver y principalmente los problemas que veamos que nos paran, reportarlos y lo que yo les digo a todo el mundo, mire, me llaman y me dicen, oiga, le reporté un problema y me voy a ir a dormir porque no tengo nada que hacer porque el balón está a su lado. Entonces, si es normal, pero si hay cosas urgentes, en todo caso siempre van a haber cosas urgentes de un momento a otro. Jesús, hay algo bien que hay Yo que les comentar. pasé por el otro lado, les pasé los Exceles que mostré, ¿Sí? les pasé resumido el actual Health, el Cell y Health Data, donde están un montón de información. Se las pasé el último documento para... Ok. De hecho, pues ya tenemos montado, ¿no? El modelo, esas tablas nos pueden servir para
verificar el procedimiento, ¿verdad? Y, Sí. y documentar el procedimiento desde cero, no con los Exceles, Alfredo, desde sacarlo del documento Word. No, un comentario importante, bueno, Leo, creo que a Laura se le está pasando a comentarte, o a lo mejor ya te lo comentó por el WhatsApp, que ya se está trabajando en la instalación de un servidor. Ok. Para tener la versión servidor instalada. Ahorita la idea es tenerlo todos distribuidos, porque No hay para problema. que cada quien trabaje en su propia máquina. Oye, Héctor, Dime. lo que pasa es que, bueno, ya no te quise agregar ese grupo para no cargarte la mano, pero se abrió un grupo de WhatsApp precisamente con los encargados del servidor. Del servidor. Ah, ok. No, está bien, está bien. Ahí está, bueno, y para que sepan todos, ahí está Marco, está Jorge Curiel, y ahorita temporalmente incorporamos a Miguel por la cuestión de la instalación del servidor. Ya está, ya Marco me comentó que se resolvió el problema del internet, entonces podemos seguirlo, se va a quedar allí, ya no se va a mover a Netflix. Ok. Ya tiene una instalación de servidor que Miguel